Proverbios capítulos 28 al 31. ¿Quién encontrará a una mujer ideal? O tal vez, seguramente has escuchado el versículo de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es el mismo, pero en diferentes traducciones bíblicas. Y así concluye el libro de Proverbios con una descripción sobre la mujer ideal que abordaremos más al final del episodio. Pero antes de comenzar, me gustaría compartiros lo que significa esta descripción para introducirla, por lo menos. Dice, en la cultura judía, estos versículos son leídos en voz alta durante el Sabbat, como una oración de celebración sobre las mujeres. No lo hacen para condenar lo que no son, en cambio es para celebrar lo que sí son, en sus expresiones únicas, poniendo en práctica las virtudes detalladas en este capítulo. Estas palabras no son para decirle a una mujer que no da la talla, son una celebración de quién ella es. Me ha parecido precioso y lo debía de compartir aquí nada más empezar. Así que ahora sí, empezamos con el capítulo 28, donde aquí os quería comentar que de los temas que habla, empieza hablando de los justos, que una persona justa vive confiada. Y en el estudio había una descripción sobre este versículo que decía, si la culpa trae miedo, la eliminación de la culpa trae la confianza, da confianza. Es decir, si tú sabes que eres una persona justa, sin nada que ocultar, vas a vivir confiado, vas a vivir seguro porque tú sabes lo que has hecho. Pero en cambio, si tú eres una persona que has hecho cosas que están mal o cosas que ocultas, vas a vivir con ese temor, con ese miedo de que se descubran. Por eso dice que las personas justas viven tranquilos, viven seguros. Luego habla sobre que los que buscan a Yahvé lo entienden todo. Ahí creo que nada más que comentar. Tal vez haya cosas que no entiendas y que si le preguntas a Dios, Él te dé esa sabiduría y ese conocimiento para entenderlas. En el versículo 9 dice algo bastante importante, porque en algunas ocasiones puedes decir, ¿y por qué mi oración no ha sido escuchada? O más bien dicho, ¿por qué mi oración no se ha hecho eficaz? No se ha llegado a realizar. Y dice el versículo 9, si uno cierra su oído para no oír la ley, también su oración será aborrecida. Os comento lo que indicaba en el estudio. Alguien que se niega a obedecer a Dios no orará de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo hará por algo físico, tal vez incluso haciendo demandas a Dios. Entonces, lo que tú no puedes hacer es pedir y nunca escuchar, porque eso sería injusto, a pesar de que Dios es tan, pero que tan bueno, que hay algunas que sí consiente. Pero estamos hablando de este principio. Vamos a centrarnos en este versículo. Luego habla sobre la confesión de los pecados y dice, el que confiesa y cambia sus delitos, aquí los trata como delitos, obtendrá compasión. Y complemento con la descripción que indicaba en el estudio. La confesión es el vómito del alma y aquellos que la usan no solo tendrán la tranquilidad de la conciencia, sino también las mejores comodidades cordiales de Dios para restaurarlos nuevamente. Cuando admitimos nuestros errores, cuando admitimos nuestros fallos, nuestros pecados, es como que nos sentimos liberados porque Dios nos da esa gracia, esa misericordia de ser perdonados. Y luego, las dos últimas cosas que comentaros de este capítulo es que no es bueno discriminar a nadie, ya que nos enseñó este libro a lo largo de su lectura y de su estudio, que debemos de amar a todas las personas, debemos de ayudar a aquella persona que lo necesite, debemos de darnos a los demás, amar al prójimo, sea quien sea, sin discriminar a nadie. Y la última cosa es que el que confía en Yahvé prosperará. El capítulo 29 nos vuelve a remarcar la importancia de dominar nuestras pasiones, la importancia de tener autocontrol, de ejercitar esta y de superar y controlar la ira.
De nuevo, nos dice que Dios ilumina tanto los ojos del pobre como del estafador. Es decir, Dios ilumina a todo el mundo, no se deja a nadie. Ya cada uno es el que decide si aceptar o rechazar ese mensaje, o aquí habla como iluminación, pero igualmente Él ilumina a ambos. Nosotros dependemos de decir sí o no. Si quiero ser iluminado o no quiero ser iluminado. Quiero ver o no quiero ver. Nos contrasta en el versículo 15 un hijo corregido con un hijo consentido. Y luego, relacionado con esto, nos habla sobre la corrección de los hijos. Dice, corrige a tu hijo, te hará vivir tranquilo y te dará satisfacciones. Porque si no corregimos a un hijo, en este caso, muestra nuestra falta de interés. Cuando corregimos a alguien con amor, siempre es bueno, a pesar de que a esa persona no le guste, porque muchas veces cuando somos pequeños no nos gusta oír la verdad ni que nos corrijan, pero es lo mejor que pueden hacer nuestros padres o las personas que se encarguen de nosotros. De este capítulo, comentaros una cosa más. Versículo 25. El miedo tiende una trampa al hombre. El que confía en Yahvé estará protegido. Aquí habla sobre ese contraste de tener miedo o confiar en Yahvé. Porque si confías en Yahvé, no tienes miedo. Y si tienes miedo, está difícil lo de confiar, porque el miedo puede contigo. Es inevitable tener miedo, somos humanos, pero si ejercitamos también esa confianza en Dios y dejamos todo en sus manos, vamos a ir teniendo menos miedo de cualquier cosa, cualquier situación, cualquier persona, y vamos a ser incluso más libres. Aquí en el estudio hablaba sobre librarse de la esclavitud, porque si al final el miedo nos hace ser esclavos de personas, esclavos de situaciones, de cosas. En cambio, si confiamos en Dios, somos libres. En el capítulo 30 habla sobre las palabras de Agur. Se abre una nueva sección, que Agur fue una persona de una tribu de Arabia del Norte que escribió estas palabras, estos proverbios, para dos personajes que se llaman Itiel y Ucal. Y, en resumen, lo que hizo Agur fue unas observaciones sobre la vida y el mundo natural, donde él empieza reconociendo cómo es, y empieza de una forma humilde, aunque es una exageración poética porque la hace de forma muy exagerada. Pero el mensaje es que veamos sus limitaciones en la comprensión y en la sabiduría. Es decir, empieza diciendo, oye, yo soy así, pero a pesar de esto voy a intentar explicarte todo lo que sé para que tú aprendas. Y esto, pues, nos trae una gran lección de su gran humildad. Y introduce unas preguntas que son una llamada a entender nuestras limitaciones para comprender tanto a Dios como a su creación. Que a esto le sigue. Me encantan estos dos versículos, el 5 y el 6. Dice, toda palabra de Dios está garantizada o es limpia, según otras traducciones. Él es un escudo para cuantos confían en Él. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y quedes por mentiroso. Esto es algo que cuando lo leí tuve muy presente y me remarqué 8000 veces, porque en mi caso os estoy contando todo lo que estudio e incluso pongo ejemplos, hablo sobre cosas que me van pasando a mí. Y me puedo ver tentada a añadir cosas o quitar cosas de la palabra de Dios, porque al final no voy a hacer un audio leyéndoos la Biblia tal cual, pero sí que intento transmitiros todo lo que puedo de estos capítulos. Entonces, he de deciros esto, que no soy perfecta y que puedo fallar, y que este principio lo tengo muy pero que muy presente y hago lo que puedo para transmitiros la palabra de Dios de la mejor forma posible y según su voluntad, ya que antes de grabar cada episodio oro al Señor, rezo para que por favor me dé esa sabiduría de transmitiros las cosas bien, pero eso no quita que soy humana y que puedo fallar.
Así que comentaros eso, que si he fallado alguna vez, pediros perdón. En el versículo 11, que esto también se ve reflejado en el próximo capítulo, habla sobre hacer caso y valorar a tu padre y a tu madre por igual. Es decir, que no solo valores a uno o al otro, sino que los valores a los dos por igual, que no dejes a ninguno de lado. Y ahora se abre una sección nueva que son los proverbios numéricos, que según he leído en los estudios dice que emplea una estructura 3-4, es decir, en cada párrafo empieza a hablar sobre hay 3 cosas y luego 4 cosas o 4 animales, depende a lo que se refiera. Y comentaros algo más sobre qué son los proverbios numéricos. Su finalidad es mostrar de una forma panorámica una serie de cosas afines entre sí y que causan impacto en el oyente. La verdad, desde mi punto de vista, está muy bien explicado. Habla sobre seres pequeños que son más sabios que los sabios y nos pone de ejemplo a las hormigas, reconocidas por su gran trabajo para esa provisión, que trabajan muy duro para luego tener alimento durante todo el año. Los damanes, según he ido viendo traducciones, aquí habla sobre los damanes que pueden ser conejos, marmotas y aquí lo que se refiere, hacen referencia a su refugio, que realizan un buen refugio. Las langostas, estas representan el trabajo en equipo. Y por último, la lagartija o la araña. Sé que pueden ser muy diferentes, pero esto es lo que he podido contrastar de las varias traducciones, estudios, etc. Entonces la lagartija lo que representa es que ella va a donde quiere ir. Y cada uno de estos animales está enseñando un principio de sabiduría. Ahora sí, que sí, pasamos al capítulo 31, el último capítulo. Diría que es uno de los más famosos de la Biblia, porque antes de realizar el estudio de Proverbios, ya antes sobre mi conversión, cuando empecé a ver contenido cristiano, este libro y sobre todo este capítulo aparecían por todos lados, sobre todo el de la mujer virtuosa. Ese versículo, el versículo 10, me lo sabía de memoria porque lo había visto 1000 y 1000 veces, pero es impresionante el cómo habla de las mujeres en este libro y cómo las valoran. Empecemos. Capítulo 31. Palabras de Lemuel. Lemuel es otra persona que era rey de Masá y según los estudios he podido observar que parece que eran reyes paganos que se convirtieron al Señor. Este libro empieza indicando que todos estos proverbios que nos dice son enseñados por su madre, remarcando esa importancia que tiene la mujer y las madres en la educación de los niños. Entonces él primero nos contaba que advierte a un hijo del peligro de la inmoralidad sexual, las consecuencias que tiene, como por ejemplo esto corrompe tanto el poder como a la persona, también delata la fortaleza o la debilidad de un hombre, la fortaleza o debilidad espiritual. Y después de hablar de la inmoralidad sexual, habla sobre las consecuencias del alcohol, sobre cómo debe actuar un rey, porque él era rey de Masá, pero también en general, y que esto les puede afectar o perjudicar en su juicio o habilidades, y que priva al hombre del uso de razón, claramente. Más tarde habla sobre defender a los indefensos y que se haga justicia, que cuando se juzgue, se haga con justicia. Y ya, dicho esto, empieza la sección sobre la mujer ideal, que es un poema alfabético de mis favoritos. Es un poema acróstico. Lo que no sabía, que he aprendido aquí, y mirad que hasta este punto han aparecido varios poemas alfabéticos, lo que no sabía es que el propósito de estos poemas era hacer el pasaje memorable y además expresar habilidad poética, que se quedara mejor este pasaje y memorizarlo. O sea, estaba hecho con ese fin y me impresionó porque no tenía ni idea. Pensaba que era una forma de escribir, de hacer poemas, pero no sabía que gracias a hacerlo de esta forma a las personas se le quedaba mejor. Y lo llaman también alfabeto de la excelencia de la mujer. Entonces, os invito a que lo leáis, es a partir del versículo 10,
hasta el versículo 31. Y lo que quiero destacar de aquí es primero que es esa pregunta que lanza una vez dicha: ¿quién encontrará a una mujer ideal? Y habla sobre que el marido confía plenamente en ella porque ella teme al Señor. Es decir, esto lo he visto a personas que llevan un matrimonio cristiano y hablan sobre, cuando les preguntan sobre si tienen miedo de que su esposo les sea infieles o hagan alguna barbaridad, estas personas dicen que no tienen miedo porque saben que su esposo teme al Señor, o al revés. Es decir, este trocito de que habla sobre la mujer ideal puede servir tanto como para la mujer como para el hombre. Y es eso, que cuando tú sabes que una persona teme al Señor, cuando una persona ama, respeta y honra al Señor, tú confías en esa persona porque sabes dónde esa persona tiene el foco y sabes que el Señor hace justicia y que Dios le va a llevar por el buen camino. Entonces esto también se debe de observar con los actos, porque una cosa es aparentar que temes al Señor. Mucho cuidado con esto, que hay personas que aparentan que temen al Señor y luego no es así, y luego obviamente están las personas que temen al Señor y así es. Habla sobre que la mujer virtuosa tiene un carácter activo, trabajador y creativo. Además, este texto es un reconocimiento de Dios de cuán grande es su trabajo, del trabajo de la mujer. Es, como contaba al principio del episodio, un reconocimiento y una celebración de la mujer. Habla sobre que esta mujer ayuda a los pobres y necesitados. Una mujer observadora, atenta de los demás, atenta de sus hijos, atenta de su esposo, atenta de las demás personas e incluso atenta de ella, de su casa. Una mujer que evita la pereza y que esta mujer es reconocida como valiosa. Es decir, aquí dice, sus hijos se apresuran a felicitarla y su marido hace su alabanza. Hay muchas mujeres valiosas, pero tú las superas a todas. Y esto os quería comentar algo porque mi hermana hace poco me comentaba algo cuando estábamos en grupo y decía, es que si yo no admiro a la persona con la que estoy, no puedo estar con una persona que yo no admire. Entonces esto se me quedó. Ella siguió con sus razones, pero esto se me quedó, de que tú debes de estar con una persona que admires. Y para admirar a una persona no tiene que hacer cosas impresionantes. Incluso puede hacer cosas sencillísimas y aún así admirarla. Así que aquí nos cuenta toda la belleza de esa mujer virtuosa y, como os comentaba al principio, no hace falta ser la mujer perfecta, y si no tienes cosas que aparecen de aquí, no hace falta agobiarse porque está celebrando a las mujeres por cómo somos. Y lo interesante es que este capítulo concluye, estas palabras sobre la mujer ideal, concluye el libro de Proverbios porque está recogiendo todos los principios y todos los proverbios que se han ido instruyendo, por así decirlo, todos los proverbios que hemos ido aprendiendo a lo largo del libro, se va recogiendo aquí y vemos cómo al final esto nos está explicando qué es el temor al Señor. El temor al Señor es vivir confiado, apartarse del mal, vivir tranquilos, vivir con todas las letras y amar más y mejor, ayudar a los demás. A esto se refiere el temor del Señor. Por lo tanto, mujer que me está escuchando, hombre que me estés escuchando, sois virtuosos, sois valiosos y os quería agradecer el estar aquí, escucharme y querer aprender sobre la palabra del Señor. Así que muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por acompañarme a lo largo del libro de Proverbios. En el siguiente capítulo tendréis la conclusión de qué es lo que he aprendido, qué lecciones me he llevado, si ha cumplido mis expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues todo queda dicho. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.